Guzmán Guamán. Guzmán Guamán. Guamán Chambergo. Guamán Presente, Chambergo. ingeniero. Hurtado Presente, Pérez. ingeniero. Hurtado Pérez. Hurtado Pérez. Luna Díaz. Rodríguez, ingeniero. No, Luna Díaz. Todavía no llega Rodríguez. Navarro Cuadros. Navarro Cuadros. Paucar. Presente, Paucar. Rodríguez, ahora sí. Presente, ingeniero. Sosa Bustíos. Sosa Bustíos. Ugaz Toledo. Ugaz Toledo. Presente, ingeniero. Bien. Valenzuela Romero. Presente, ingeniero. Villacorta. Presente, ingeniero. Villanueva Guamán. Villanueva. A ver, los alumnos que no me han contestado. De la Torre. Guzmán Guamán. Hurtado Pérez. Luna Díaz. Ingeniero, Sí, dime. disculpe, Guzmán Guamán y Hurtado Pérez están en el A. Ya, Ujú. ya. ¿Quién más? Ingeniero, buenos días. Apellido. Usted no me llamó, yo estoy en la lista del B, pero la subweb me cambió a la lista del A. No sé si recuerdo. Ya, pues, pero tu apellido, ¿cuál es? Arias. Ah, ya te voy a colocar en el listado de la que es a la 1 de la tarde. Ok, ingeniero. Muchas Ya, gracias. correcto. De la Torre está Luna Díaz, Navarro, Sosa Bustíos, Villanueva Guamán. Ok. Empezamos la sesión de hoy día. Vamos a grabarla. Ok, compartimos pantalla. Ven la diapositiva, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si observan la diapositiva? Sí, profesor. Ya, correcto. Entonces, el día de hoy estamos en la semana 7 y vamos a ver todo lo que corresponde a química del mar y de los sedimentos. Estas sesiones ya son más en lo que corresponde a química del mar, son sesiones más extensas hasta que veamos el tema de contaminación marina y con eso cerramos el primer semestre. Correcto, el día de hoy vamos a ver los temas de luz y los océanos y también ver el aspecto de gases disueltos en el océano. Empecemos por la luz. ¿Qué entendemos por la luz? Cualquier alumno. ¿Qué es la luz? ¿Se acuerdan de nuestra
de nuestro curso de química analítica cuando evaluábamos la naturaleza de la luz. Entonces recordemos nuevamente cuál es la naturaleza de la luz. A ver, cualquier alumno, ¿qué es la luz? Arias Espinosa, a ver, ¿cómo podemos definir a la luz? ¿Qué viene a ser la luz? Una forma de energía que puede transmitir. Es un tipo de energía, ¿correcto? Córdoba, Guamán, ¿qué más puedes adicionar a la definición de la luz? Ya, correcto. Es utilizada por las plantas para la función de la fotosíntesis, ¿no? Y de esa manera se forma la clorofila. Guamán Chambergo, ¿qué más puedes adicionar a la luz? En cuanto a su naturaleza, ¿cómo habíamos definido? ¿Qué naturaleza tenía la luz? Guamán está por ahí. Guamán Chambergo. Rodríguez Vázquez. Paucar. ¿Qué más podemos opinar respecto a la naturaleza de la luz? Bueno, ingeniero, la luz está compuesta, es una onda Ah, correcto. compuesta por fotones. Por fotones. Bien, eso lo habíamos Cuando llega al definido. agua, ¿ah? Ya, ¿qué me decía? Cuando llega al agua, ¿qué pasa? Cuando llega al agua ocurre el fenómeno de refracción. Dispersión y refracción, ¿no? Correcto. Ya, entonces, recordando, porque esta definición de la naturaleza de la luz viene desde la época de los griegos fueron las que crearon el término de fotón. Entonces hemos dicho en química analítica, por recordar que la luz viene a ser quantum o paquetes energéticos que se desplazan en forma ondulatoria. Cuando vemos la interacción de la luz sobre nuestro planeta, tenemos este estrato llamado biosfera, donde se desarrolla la vida. De ahí viene el término biosfera o biosfera, ¿no? Que está constituido por la escosfera, que es el medio, por los componentes que son la atmósfera, hidrosfera y litosfera. La parte gaseosa, que es la atmósfera, la parte líquida, que es la hidrosfera, y el sustrato sólido, que contiene todos los elementos de la ecosfera, la que se llama la litosfera. Entonces la luz me permite en el océano pues el desarrollo de todos estos elementos vivos, tomando matices de diferentes colores.
cuando la luz se aprovecha, digamos, en toda su composición. Cuando ya nos profundizamos un poco más, vemos que se va perdiendo esa diversificación de colores, quedando en unos cuantos. En la parte un poco más profunda prácticamente se pierde el color y se pierde la iluminación y se pierden los colores en los organismos, ¿no? Entonces vemos que es importante la luz, como decía su compañero, para efectos de la fotosíntesis, para efectos de la diversificación de la flora y fauna. Es esta, digamos, una de las razones por qué podemos nosotros divisar una serie de organismos, ¿no? Y porque tenemos esta abundancia de recursos justo en esta zona donde hay mayor actividad de luz. La fuente principal de la luz en el mar y en los océanos es el sol, ¿no? Durante la noche también tenemos luz más débil, una luz reflejada de la que viene de la luna, y luz mucho más débil de algunas estrellas, ¿no? Entonces esas son, digamos, las tres fuentes principales de luz en el océano. Luego tenemos las luces artificiales de todos los vehículos o instalaciones marinas, pero que de cierta forma no tienen gran relevancia en los fenómenos oceano-atmósfera. A este gran componente llamada energía luminosa le hemos llamado espectro electromagnético. ¿Por qué razón tiene esta denominación de espectro electromagnético? A ver, cualquier alumno. ¿Por qué le hemos denominado espectro electromagnético? Y es Maxwell el que es el primero que introduce este término de electromagnético. Luego la denominación espectro electromagnético. ¿Por qué razón decimos que es un espectro electromagnético? Kevin. Ingeniero, Dime. al conjunto de ondas electromagnéticas. Claro, porque le decimos a ese conjunto de ondas electromagnéticas le llamamos espectro electromagnético. Electromagnético. ¿Por qué? Porque su distribución se da en ondas tanto eléctricas como magnéticas. La No, distribución energética es el conjunto de las ondas electromagnéticas. Eso no. por eso, pero es eléctrica y magnética. Quiere decir que hace una primera sinuosidad eléctrica y luego una segunda magnética. No se da los dos efectos en forma simultánea, eléctrico o magnético, no. La onda primero es eléctrica y luego se traduce en una onda magnética, cambiando la orientación de la onda. Por decirte, la eléctrica podría ser con una orientación vertical y la magnética con una orientación horizontal. Entonces, de esa forma va cambiando la sinuosidad de la onda o de la trayectoria del fotón, describiendo primero una onda magnética y luego una onda eléctrica. ¿Y cuál viene a ser, a qué velocidad se va a dar esa generación de ondas? ¿De acuerdo?
La velocidad de la luz, ¿cuál es? Un número bastante grande, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan? 300.000 kilómetros por segundo. Así es. Entonces, dentro de este espectro electromagnético, como componentes, nosotros tenemos desde los rayos gamma, que son de longitud de onda muy pequeñas. Estamos hablando de 10 a la menos 13 su longitud de onda, hasta las ondas de radio, que son de longitudes de onda bastante grandes. Esta distribución de ondas que ustedes ven en la parte superior debe ir en sentido contrario, correcto. Las ondas muy pequeñas acá, con altas frecuencias, y las ondas bastante grandes acá, con ondas bastante grandes. Voy a tratar de cambiar esta imagen porque me crea confusión. Pero creo que fue en el sentido de la primera, no tiene nada que ver con el gráfico inferior, solamente va a la distribución de ondas, desde ondas grandes hasta ondas pequeñas. Y las frecuencias que tenemos acá, que vendrían a ser desde ondas muy pequeñas, que es 10 a la menos 13, que corresponde a los rayos gamma, rayos X, que son frecuencias muy altas, con alta cantidad de energía, hasta las ondas bastante grandes, que son las ondas de radio, que las utilizamos para las comunicaciones. Y tenemos también las ondas que se utilizan para los radares y las microondas, incluido las famosas antenas que ahorita están creando todo este problema de conmoción mundial, que mucha gente dentro de la ignorancia le está atribuyendo que es la responsable de diseminar la afección del COVID-19 por la instalación de estas famosas antenas G5, ¿no? Pero ya saben que esas antenas están dentro de este ámbito, ni siquiera entran en el ámbito infrarrojo, están metidos dentro de lo que llamamos el espectro de microondas y ondas de radio. En este ámbito están estas famosas antenas que mucha gente, incluso en su ignorancia, las antenas comunes, porque todavía no tenemos nosotros instalados en el Perú antenas estas especiales de esta nueva tecnología que están incorporando los chinos para su comunicación, que ya comenzaron a destruirla. O sea, hasta dónde llega la influencia de las redes sociales cuando no se tiene soporte y se deja llevar por informaciones fantasiosas, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos todo el espectro electromagnético, estas ondas que tenemos hacia la izquierda, que son de longitud de onda muy pequeñas, de alta frecuencia, son las ondas altamente peligrosas. Un momentito, por favor. Entonces, lo que les decía, lo que tenemos, todo este espectro que tengo hacia mi izquierda son longitudes de onda muy pequeñas, son de alta frecuencia y son las peligrosas. Y ahí tenemos al ultravioleta, los rayos X y rayos gamma.
Incluso a estos dos últimos, incluido parte del ultravioleta, yo le podría denominar biocidas porque no conviven con la vida. Tienen tanta cantidad de energía que van a destruir cualquier célula, cualquier compuesto de naturaleza orgánica por la cantidad de energía que tiene. Entonces, si la glucosa es una molécula orgánica, fácilmente si yo la irradio con rayos X o rayos gamma, me la va a destruir. Entonces, la glucosa es la sustancia fundamental para la transmisión de energía en los seres vivos. Sin glucosa, pues no habría vida. Y nosotros, o cualquier organismo vivo, está compuesto de nitrógeno, fósforo, carbono, azufre, dentro de una serie de cadenas llamadas moléculas orgánicas, y si yo me someto a este tipo de radiaciones, prácticamente me lo va a descomponer. Por eso digo que estas radiaciones son biocidas. La que encontramos muy cerca, parte del ultravioleta y el visible, son las radiaciones en las cuales nosotros desarrollamos nuestras actividades. Nosotros podemos ver, divisar los objetos a través de lo que llamamos luz visible, y el ultravioleta nos permite, una fracción del ultravioleta nos permite sintetizar un tipo de vitaminas. Igual los organismos acuáticos también utilizan tanto la radiación visible como parte del ultravioleta para sus funciones. Luego tenemos el infrarrojo. El infrarrojo lo utilizamos porque de esta manera nosotros podemos captar el calor del sol a través de sus tres secciones, el cercano, el medio y el lejano, o llamado térmico. A través del infrarrojo nosotros salimos al sol y nos podemos calentar. De esta manera los organismos también aprovechan el efecto calórico, no solamente el efecto lumínico del sol, sino también el efecto calórico a través de estas ondas llamadas infrarrojo. De esta manera se pueden desarrollar también una serie de funciones. Y luego ya tenemos las otras que se aplican en la tecnología. Y ahí tenemos, creo que el espectro electromagnético de la luz visible. Esa fracción pequeñita que hemos visto acá, la ampliamos y tenemos nosotros la secuencia de colores, ¿no? Que va del violeta al rojo, dependiendo de la longitud de onda. Esta es la que le decía que es, claro, la diversificación de ondas que va llegando a la Tierra proveniente del Sol, que si nosotros no tuviéramos ese estrato externo, pues la Tierra sería completamente estéril. De protección tenemos la mesósfera, la termósfera, y se acuerdan que en su momento vimos qué temperatura se alcanzaba en cada uno de estos estratos, ¿no? Entonces, de cierta forma, somos un planeta privilegiado por tener esta gran coraza, de tal forma que nos permite tener una biosfera con una temperatura regulada, y de esa manera desarrollar la vida en nuestro planeta. Bueno, seguimos con el espectro electromagnético del visible. Y estas son la absorción de la energía en cada una de las secciones que nosotros tenemos en el estrato, ¿no? En la parte externa, fuera de la atmósfera, vean qué radiaciones son las qué bandas son las que
se absorben y la que estamos, digamos, en el océano, que es este sector, es donde se aprovecha de la radiación visible, digamos, con gran intensidad, que tenemos todo una serie de espectros, ¿no? Acá lo que tenemos es la acción de la superficie de los océanos, que trabajan de cierta forma como espejo, y de esta forma externamente también el planeta Tierra se ve como un objeto reflejante por la capacidad que tiene la superficie de los océanos de reflejar la luz que proviene del Sol. Entonces, externamente a la Tierra también se le ve como un objeto brillante por esta capacidad. Ya entrándonos al interior de los océanos, hay un aprovechamiento de las diferentes fracciones del espectro electromagnético para ser utilizado por los diferentes organismos que se van localizando en los diferentes estratos. Y aquí tenemos de qué manera esa luz visible, esos colores ingresan al medio marino. Ahí podemos ver qué color es la que alcanza mayor profundidad. De ahí que ya podemos nosotros concluir que a 0 metros de profundidad tenemos los organismos con toda la diversidad de colores, porque todos los colores están ahí metidos a 0 metros. O sea, todos los organismos que están en la zona intermareal tienen toda la diversidad de colores. Y ustedes, cuando han ido a la playa, ustedes han podido observar todos los matices de colores. Y si nos vamos a la zona de Tumbes, la diversificación de colores es mucho más intensa, ¿no? Si nos vamos hacia la zona del Ecuador, nos vamos a la zona de Panamá, pues ni hablar. Igual en la zona de aguas someras entre 0 a 15 metros de profundidad también tenemos los organismos con una gran diversidad de colores, porque todos los colores están metidos ahí. Lo tenemos el violeta, el azul, verde, amarillo, naranja, rojo, por eso que todos los organismos toman esos matices. Ya por debajo de los 15 metros ya hay restricciones, ya cesa de haber organismos de color rojo, por decirlo. Ya son escasos los organismos de color naranja, amarillo, son más intensos los de color azul, violeta. Ya cuando estamos dentro del mar a mayores profundidades, ya por debajo de los 50 metros, ya solamente tenemos al verde y al azul. Y por debajo de los 100 metros, prácticamente lo único que vamos a tener es el color azul. Y aquí podemos verlo, ¿no? Cómo se comporta la superficie del mar. Refleja gran parte del espectro magnético, el espectro electromagnético la refleja, como ven estas dos como placas superiores, es la capacidad reflectante, y vemos de qué manera va ingresando los diferentes colores hasta las diferentes profundidades, de tal forma que el azul es la que alcanza las mayores profundidades. Por eso que en las zonas ya por debajo de los 100 metros, los colores de los organismos ya son casi parejos, ¿no? Casi todos son grises, porque no hay mayor incidencia de la luz. ¿Correcto? La forma que se distribuye o ingresa esta radiación de energía luminosa es a través de esta ecuación exponencial en función a KZ.
donde Z es la profundidad y K es el coeficiente de atenuación o coeficiente de extinción. Entonces, la incidencia de la luz a cualquier profundidad va a ser igual a la incidencia de la luz a nivel superficial multiplicado por un factor a la exponencial kz. De esta forma se va ingresando la luz al interior del océano y aprovechándose en los diferentes estratos. ¿Ok? Que es la misma de la anterior. Y teniendo ya una ecuación más desarrollada, decimos que la intensidad a cualquier profundidad es igual a la intensidad inicial o intensidad a nivel de la superficie multiplicado por un factor elevado a la kz, ¿no? Y aquí tenemos, de acuerdo a ese aprovechamiento energético de la radiación solar, dos estratos. La zona que se llama zona fótica, donde hay aprovechamiento de cierta forma de la radiación solar, aunque sea en sus mínimas bandas, que está entre los 0 y 200 metros. Y la zona llamada fótica, prácticamente en ausencia de luz. Y en la zona fótica tenemos lo que prácticamente asociado a lo que es al dominio pelágico, incluso hay dominio pelágico bentónico, lo que está entre 0 y 200 metros de profundidad, ¿no? Pero asociado a un sustrato. Y la zona fótica, dentro de, no asociado a un sustrato, lo que llamamos dominio bentónico, en ausencia de luz. Y ese es el color que les decía que se ve de la superficie terrestre desde el exterior, ¿no? Hay un aspecto reflejante y un color azul celeste. Ok. Está claro estos aspectos de la luz y la importancia en el planeta Tierra para entrar al tema de gases disueltos. ¿Hay alguna pregunta antes de meternos al tema de gases disueltos? Bien. Hablemos de los gases disueltos. Cuando hablamos de gases disueltos, estamos hablando de una interacción del agua con la atmósfera. Siempre hay este vínculo bastante estrecho, porque uno está sobre el otro. No hay posibilidad, o sea, no podemos impedir la migración de componentes del agua hacia el aire o del aire hacia el agua. Hay una situación así muy estrecha entre ambos estratos. Es igual como la parte sólida con el agua, también hay una situación de interacción. O sea, todos los elementos que tenemos en la Tierra, todos están interactuando. Y en esa interacción de lo que habíamos visto, atmósfera, hidrosfera y la parte sólida llamada litosfera, están interactuando. Y en esa interacción nosotros estamos metidos.
lo que llamamos la ecosfera, la famosa biosfera. Somos producto de la interacción de esos tres elementos: gas, agua y suelo. Entonces, permanentemente hay una comunicación, hay una transferencia de componentes de uno y otro lado. El problema de los plásticos es justamente que está generando esta situación de bloquear en muchas zonas marinas esta interacción de atmósfera a agua, porque te crea una barrera, impide que haya la transferencia. Aparte que de los riesgos para los organismos vivos de los plásticos a la deriva, que lo confunde con un alimento y luego la ingiere, ¿no? O quedan atrapadas por estos plásticos también que se encuentran ahí en libertad, como le dije, a la deriva. Y de la misma manera, cuando se tiene petróleo diseminado en la superficie del agua, se crea esta barrera, bloquea esta comunicación entre gas y agua. Esos son los grandes problemas que se tiene por la actividad del hombre, llamada problemas de contaminación. Y no solamente se traduce en bloqueo de las interacciones gas-atmósfera, en gas hidrósfera, o atmósfera hidrósfera, sino también litosfera hidrósfera y litosfera atmósfera. Entonces, el problema de contaminación te bloquea este mecanismo dinámico que se encuentra en estos tres elementos. Esto ya lo hemos visto, de qué manera se aprovecha los diferentes estratos. Nosotros estamos con todas nuestras actividades rutinarias en lo que se llama troposfera, ¿no? Que comprende hasta 10, 12 kilómetros de altitud. Por encima ya tenemos la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, ¿no? Cuando hablamos de gases disueltos, lo primero que tenemos que pensar cuáles son los principales componentes que tenemos en la atmósfera. Y el aire está compuesto principalmente de ¿qué elementos? De nitrógeno, oxígeno y una pequeña cantidad de dióxido de carbono, además de sulfuro de hidrógeno, metano y amoníaco, que son, digamos, los componentes más comunes que se tiene en la composición de la atmósfera. De ahí, el mayor componente en la atmósfera es el nitrógeno, con un porcentaje de 78%. Luego le sigue el oxígeno con 21%, y ya en menor cantidad tenemos los otros componentes, ¿no? Y eso lo vemos en esta tabla llamada la tabla 21, que hace referencia a esta diapositiva. Y podemos ver la concentración de nitrógeno en porcentaje, estamos hablando de 78.084%, luego le sigue el oxígeno con 20.946%, y ahí vean cuál es la concentración del dióxido o dióxido de carbono que tanto problema nos está causando en lo que se llama gases de efecto invernadero. Los dejo un ratito para que evalúen esta tabla, por favor, y luego les voy a hacer una serie de preguntas.
Listo. Entonces, en esta tabla, ¿cuáles son los 4 elementos principales? Cualquier alumno, por favor. ¿Cuáles son los 4 elementos principales en esa tabla que tenemos ahí? Los 4 primeros, ingeniero: Así es. nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Sin embargo, ¿cuál es el que nos está causando grandes problemas a nivel mundial? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Por eso estamos hablando de efecto invernadero, por eso estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de una serie de acidificación de los océanos, a pesar de que en la atmósfera se encuentran, vean, ni siquiera se acerca al 1%, ni siquiera al 0.5%. Estamos en cantidades tan pequeñas de 0.033%, sin embargo nos está generando grandes problemas. Ahora la pregunta es, ¿por qué el argón no me genera ese problema, a pesar que está alrededor del 1% o cerca del 1%? Si yo comparo el argón y el dióxido de carbono, ¿por qué el dióxido de carbono sí es problemático y el argón no? Si yo me voy analizando esa tabla, el argón pertenece a qué grupo? Está juntamente con el neón, el helio, el criptón. ¿Cómo le llamamos el xenón? ¿Cómo le llamamos a esos gases? Gases nobles, gases inertes, gases que no tienen gran actividad. Por eso que no me preocupa, ni a nadie le preocupa la presencia de argón, helio, neón, criptón, xenón en la atmósfera, porque son inertes, no tienen actividad. Y se utiliza mucho dentro de la industria para tener una atmósfera controlada y no activa. Muchas soldaduras se hacen en atmósferas controladas de argón, xenón, criptón, porque son gases inertes, por eso que no tienen gran atención por ser, ¿cómo se llama?, inactivos. Y porque en este caso ahora sí es preocupante la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. Porque acentúa el efecto invernadero. Claro, pero ¿por qué acentúa el efecto invernadero? Porque reduce la dispersión del calor que hay en la Tierra, del calor acumulado por la radiación. Reduce la dispersión. Creo que su efecto es al contrario. Acumula el calor por ser una molécula altamente activa. Es una molécula muy inestable, más que inestable, presenta mucha actividad frente a la radiación térmica. Sus enlaces son demasiado activas, muy móviles. Entonces, por eso que el dióxido de carbono me genera problemas. Pues si yo lo comparo con el nitrógeno, que se encuentra en mayor cantidad, sin embargo, el nitrógeno pues es transparente a la radiación térmica, a la radiación infrarroja. Como que sigue ahí, no hay ningún cambio por su presencia. Pero sin embargo el dióxido de carbono sí, frente a las radiaciones infrarrojas, a las radiaciones de las microondas, inmediatamente comienza a ser altamente activa.
reacciona rápidamente sus enlaces. Lo mismo ocurre con las moléculas orgánicas que felizmente se encuentran en pequeña cantidad, como la que tenemos ahí más abajo, como es el caso del metano, ¿no? Que también es otro gas que el amoníaco, el metano, que son gases que también tienen efecto invernadero, pero felizmente que se encuentran en pequeñas concentraciones y no nos están generando problemas en el orden mundial, pero el CO2 sí. Entonces, esa es la razón por qué de esos 4 primeros el dióxido de carbono, a pesar de encontrarse en cantidades bastante pequeñas, están generando problemas del orden mundial. De esa pequeña fracción que ahí la tenemos de los 4 elementos, ¿no? Tenemos al nitrógeno, al oxígeno, y tenemos ese resto que constituye casi 1%, la mayor parte es argón, luego le sigue el CO2, y el resto está constituido de neón, helio, metano, hidrógeno, óxido de nitrógeno, xenón, ozono y los famosos clorofluorocarbonos. ¿Qué atribuimos a los clorofluorocarbonos? También tiene un efecto de connotación global, responsables de qué son estos compuestos que vean que también se encuentran en pequeña cantidad en la atmósfera, pero que por la actividad del hombre se han ido incrementando. ¿Qué ha generado a nivel global este último compuesto que tenemos ahí abajo? La destrucción de la capa de ozono, ingeniero. El debilitamiento de la capa de ozono, que antiguamente casi todos los gases que se encontraban confinados en recipientes de uso doméstico o gases de uso industrial llevaban este compuesto y por eso hemos tenido los grandes problemas tanto en el hemisferio norte, hemisferio sur, en el debilitamiento de la capa de ozono, ¿no? Y con el debilitamiento de la capa de ozono, las incidencias de problemas de cáncer a la piel, ¿no? Y todo esto por problemas que tenemos de la actividad del hombre y la composición atmosférica. Ok. ¿Qué factores, ahora veamos qué factores aplicamos para la solubilidad de los gases en el agua? El primer factor es la famosa ley de presiones parciales, llamada ley de Henry. De acuerdo a la ley de Henry o ley de presiones parciales, la migración de un componente de un gas va a ir hacia el agua. ¿Quién tiene mayor presión parcial de un componente? De ahí que los componentes del gas pueden migrar de la atmósfera hacia el mar o del mar hacia la atmósfera. Por esa famosa ley de presiones parciales. No necesariamente la migración va a ir
de la atmósfera del agua. Si el agua en algún momento, sus presiones parciales de algún componente es mayoritario, va a migrar hacia la atmósfera. Ahora sí, teniendo este escenario de la ley de Henry y ley de presiones parciales, ahora sí podemos ya decir en qué momento o en qué circunstancias habrá una migración de algunos componentes gaseosos del agua hacia el aire. A ver, cualquier alumno, por favor. A ver, Alejandra, ¿en qué momento habrá una migración de algunos componentes, de algunos componentes del agua hacia el aire? Gaseoso, estamos hablando, componente gaseoso. Cuando se evapore el agua, por ejemplo, en el fenómeno del Niño, cuando aumenta la temperatura Bueno, del sí, mar y se evapora. hay evaporación, hay una migración de vapor de agua, del agua hacia el aire, ¿correcto? ¿Qué más? Áreas. ¿Qué otro componente y por qué fenómeno estaría migrando del agua hacia el aire? Valenzuela. Valenzuela, te escucho. ¿Con qué fenómeno estaría migrando algún componente gaseoso del agua hacia el aire? Por medio de la humedad. No, ya lo dijo su compañera, cuando hay evaporación va a haber una migración de vapor de agua, del agua hacia el aire, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué otro fenómeno haría que algún componente gaseoso migre del agua hacia el aire? ¿Qué pasa cuando hay fotosíntesis? Producto de la fotosíntesis, ¿qué se produce? Como residuo de la fotosíntesis. Un residuo no, como producto de la fotosíntesis, ¿qué se produce? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, si yo tengo el agua saturada de oxígeno porque hay alta actividad fotosintética por la acción de la luz, ¿qué va a pasar con el oxígeno que hay en exceso en el agua? Lo va a soltar. Va a hacer que haya una migración de oxígeno del agua hacia el aire. De esta forma, la Tierra se oxigena por la actividad fotosintética del fitoplancton y esa actividad fotosintética es muy intensa en el hemisferio sur, sobre todo en la zona nuestra, donde por actividad de la fertilización de las aguas de afloramiento
el fitoplancton florece, se expande, y como se expande, tapiza grandes extensiones de la superficie del mar, la actividad fotosintética se hace intensa. Por lo tanto, la generación de oxígeno es tan grande que hay una situación de oxigenación, o sea, una migración de oxígeno de la superficie del mar a la atmósfera por la actividad fotosintética del fitoplancton. Y eso va a ocurrir en todas las zonas que están próximas a la zona de afloramiento por la fertilización y producción primaria bastante grande. Entonces, no solamente la cubierta vegetal en la zona continental es responsable de la oxigenación de la atmósfera, sino también la cubierta de fitoplancton y plantas acuáticas que se tiene en las zonas someras o en las zonas oceánicas superficiales. Hay un gran aporte de oxígeno hacia la atmósfera. ¿Qué otro fenómeno, aparte de la fotosíntesis, hace que migre determinado componente gaseoso del agua hacia el océano? ¿Qué otro componente tendríamos? ¿Qué otro fenómeno? El dióxido de carbono. ¿Por efecto de qué? Ciclo de carbono. Bueno, en esta situación del ciclo de carbono, por la descomposición, hemos dicho que las aguas de afloramiento, cuando ascienden, cargan bastante dióxido de carbono. Entonces, de esa forma, las aguas de afloramiento, aparte de cargar nutrientes, también van a generar una migración de CO2 de las aguas hacia la atmósfera, porque van a estar cargadas de CO2. Por la descomposición de la materia orgánica, que por alguna razón se generó en el mar, hay una situación de migración también de CO2 del agua hacia la atmósfera. ¿Ok? Y así vamos a tener diferentes tipos de compuestos que se van generando, como el dióxido de azufre, hidrógeno sulfurado, etcétera, etcétera, incluido el metano, que es producto de la descomposición de la materia orgánica, que va a migrar del agua a la atmósfera. Correcto. Y bueno, lo mismo va a ocurrir si las presiones parciales en la atmósfera comienzan a subir, va a haber una migración de la atmósfera al océano. Por ejemplo, en las noches deja de haber actividad fotosintética, por lo tanto el océano se traduce en consumidor de oxígeno. Por lo tanto, la migración ya no va a ser del agua hacia el aire, sino va a ser del aire hacia el agua, porque todo se traduce en consumidores. Por eso, si nosotros hacemos una evaluación, cómo crece la concentración de oxígeno durante el día, vamos a tener que alcanzar un pico máximo cuando la iluminación solar es intensa y desciende cuando cesa la iluminación y se agota o tiende a agotarse el oxígeno por el consumo, y eso se da más aproximadamente entre la 1 a 2 de la madrugada. Entonces hay una situación cíclica de ascenso y descenso del oxígeno. Lo mismo va a ocurrir con el dióxido de carbono. Aumenta, pero conforme los organismos comienzan a hacer fotosíntesis, también van a consumir ese dióxido de carbono que está disponible y lo van a convertir en glucosa, pero en la noche nuevamente comienza a ascender porque producto de la respiración consume oxígeno y se expele CO2. Entonces hay una situación de cambio en las concentraciones, tanto en la atmósfera como en el agua, de estos dos componentes, llamados oxígeno y dióxido de carbono. Y a eso su compañero le ha llamado ciclo del carbono y luego
lo asociamos también con el ciclo del oxígeno. ¿Ok? ¿Qué otros factores también van a incidir en la solubilidad? También van a incidir en la solubilidad la altitud. Eso porque vamos a tener cuerpos de agua, como es el caso de algunos ríos, lagos, que no se encuentran a nivel del mar, se encuentran, digamos, a diferentes altitudes. ¿Y por qué la altitud va a tener efecto sobre la solubilidad? Porque las presiones parciales del gas van a disminuir porque el estrato atmosférico cada vez se hace más estrecho, ¿no? Entonces, cuanto más alto se encuentra un cuerpo de agua, va a haber menor solubilidad por la situación de la concentración de los gases en la atmósfera, ¿no? El efecto de la temperatura. La temperatura tiene, de acuerdo a la ley de Henry y a la ley de presiones parciales, a mayor temperatura, menor solubilidad. A menor temperatura, mayor solubilidad. Por eso que se acuerda que en las primeras clases yo les había dicho que las aguas de las zonas tanto del Ártico como del Antártico, por ser densas, se profundizan. Ahora, no solamente son densas, sino tienen baja temperatura y por tener baja temperatura, solubilizan el oxígeno y de esa forma pueden trasladar grandes volúmenes de oxígeno o oxigenar aguas profundas porque esa condición de ser aguas frías permite tener una carga de oxígeno, de tal forma que su distribución por el fondo del mar, por su densidad, permiten oxigenar los fondos marinos y de esa forma tener una serie de organismos vivos asociados al oxígeno distribuidos en el mar profundo. Entonces, de esta manera, aprovechando este efecto que se tiene de la temperatura, que a menor temperatura, mayor solubilidad, las aguas que se profundizan pueden transportar grandes volúmenes de oxígeno y oxigenar las zonas del mar profundo. ¿Ok? Mientras que las zonas de aguas cálidas sí van por la situación de comportamiento de los gases, ¿no? Cuando el agua comienza a calentarse, ¿qué va a pasar con el gas se va a expandir, entonces hay una situación de tratar de ocupar mayor volumen y el agua o los medios hídricos se van a tratar de deshacerse de él, ¿no? Ok. La salinidad. La salinidad también es otro factor que por competencia, ya no por la asociación misma, sino por competencia, por espacio, va a competir con la solubilidad de los gases. De tal forma que las aguas dulces van a tener mayor capacidad de solubilizar un gas que las aguas saladas, porque tienen mayor espacio para retener un gas, mientras que las aguas saladas tienen menor espacio para retener los componentes de un gas. Entonces, en el caso de la salinidad es por competencia. Y ahí tenemos este gráfico de la solubilidad de los gases en función a la temperatura y en función a la salinidad. Decimos que a mayor salinidad, menor solubilidad. A menor temperatura, mayor solubilidad. ¿Ok?
Dentro de la solubilidad de los gases, lo primero que vamos a ver es el oxígeno disuelto. ¿Por qué es importante el oxígeno disuelto en el medio marino? Les dejo un momentito para que comiencen a desarrollar ideas. Ok, a ver, ¿por qué será importante el oxígeno en el medio marino? Lo primero que se les ocurra, ¿qué es el primer fenómeno que provoca el oxígeno en el medio marino? Fotosíntesis. No es al revés. El oxígeno es producto de la fotosíntesis. Entonces, en el caso de... Ya, entonces, ¿cuál sería el primer efecto del oxígeno en el medio marino? Para la vida de los peces, de las algas. Claro, para la Para realizar la fotosíntesis. respiración. Ah, respira. Es el primer fenómeno que nosotros tenemos que asociar con el oxígeno. Sin respiración no podemos vivir. No, a nosotros nos privan del oxígeno durante 3 minutos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a morir. Igual a cualquier organismo le privamos del oxígeno, cesa su respiración y se muere. Entonces el oxígeno termina siendo un elemento fundamental para la vida. De esa forma, a través del oxígeno, se aprovecha la glucosa que los líquidos de distribución van a llevar a las células. Y la glucosa es la que se va a traducir en energía en la actividad celular. Entonces, la respiración es una función fundamental de los seres vivos. Sin oxígeno no hay capacidad de aprovechar la energía, de donde venga. Eso en los organismos que están asociados al oxígeno, que están asociados a la respiración y transporte de oxígeno. Hay organismos que absorben la energía de otras sustancias diferentes al oxígeno, que se llaman organismos quimiosintéticos. Utilizan otros elementos para la, ¿cómo se llama?, conversión de la energía. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hay organismos que utilizan compuestos azufrados, hay organismos que utilizan compuestos incluso de cianuro para la obtención de energía. Por eso hay todo un grupo que se llama cianobacterias, sulfobacterias, nitrobacterias, las que justamente convierten estos compuestos nitrogenados, fosforados, azufrados, cianurados a otros compuestos más simples, porque van a jalar la energía. Pero la mayor parte de los organismos utilizan la energía de un azúcar, y esa energía de ese azúcar a través de la transformación por reacciones oxigenadas. Entonces, el fenómeno de respiración en la mayor parte de organismos es fundamental para la vida. Ok, ¿qué más? ¿Solamente la respiración necesita oxígeno?
también los fenómenos de descomposición. Ya en la clase pasada creo que habíamos dicho por qué las aguas subsuperficiales eran muy cargadas en CO2, porque hay una situación de consumo de oxígeno por descomposición de la materia orgánica particulada. Entonces, todo proceso de descomposición de putrefacción va a consumir oxígeno. Sin oxígeno no se va a poder hacer esta descomposición de la materia orgánica. Entonces, no solamente en la respiración, sino también en la descomposición. Y hay una serie de otros fenómenos, reacciones químicas que se producen en el océano para la transformación de algunos elementos que requieren oxígeno. Por ejemplo, el amoníaco, para pasar a nitrito y a nitrato, necesitan incorporar a su molécula oxígeno. De esa forma se puede convertir el amoníaco a nitrito y del nitrito al nitrato. Igual de los sulfuros hasta sulfatos van a asociarse con moléculas de oxígeno para estas reacciones. Pero esas reacciones se pueden dar solamente por la presencia de oxígeno en el medio, o también se puede dar a través de la interacción de organismos vivos, como algunas bacterias, o por algunas enzimas que también se encuentran libres en el medio, que también pueden producir estos cambios. ¿Correcto? Entonces el oxígeno no solamente es fundamental para la respiración, sino para una serie de procesos que se van a dar en el océano, entre ellas la putrefacción y los cambios en su estado de valencia de algunos compuestos. ¿Correcto? En procesos de óxido-reducción que llamamos, ¿no? Ok, seguimos. Bueno, es una imagen de qué manera se distribuye las burbujas de aire o de oxígeno que se generan por alguna razón ahí en la columna de agua, ¿no? Fuentes de oxígeno en el ambiente acuático. Habíamos dicho que el oxígeno puede ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si la presión parcial de oxígeno es inferior a la presión de oxígeno, presión parcial de oxígeno en el agua es menor que la presión parcial del oxígeno en la atmósfera, la migración va a ser de la atmósfera hacia el agua. Si es inverso, va a ser del agua hacia la atmósfera. Por eso decimos que es importante la magnitud de la gradiente de la concentración. Si ambos son iguales, no hay migración. Si hay diferencia, va a depender de dónde migre, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. También va a ser dependiente del grosor de la película, que es la que de cierta forma me va a definir la difusión. Después, de ahí, tienen que a 24 grados centígrados, 2,3 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo, ¿no? También la turbulencia. De ahí que podemos concluir que las aguas que tienen gran turbulencia, gran movimiento, van a ser más oxigenadas que aquellas que se encuentren en situación de calma, en situación de sistemas estáticos. Entonces, si yo hago una evaluación desde la zona de rompiente hacia mar adentro, ¿dónde habrá mayor oxigenación? ¿En la orilla o mar adentro? ¿Dónde se presenta la mayor turbulencia? En la orilla. En la
orilla. Y ahí la tenemos en la siguiente imagen. Justamente estos halos de color blanquecino se están dando por la turbulencia. Estos halos de color blanquecino se están dando por la turbulencia. Entonces, esta zona de rompiente, donde se tiene una mezcla forzada por la acción dinámica del agua con el aire, genera gran solubilidad del oxígeno. Bueno, ahí tienen a sus compañeros haciendo un trabajo de campo. Con ustedes lo haremos el trabajo de campo virtual, pero más de uno se ha ido al mar y ha podido observar estos fenómenos, ¿no? O sea, eso no es necesario, no es indispensable repetirlo porque ya lo hemos vivido estas experiencias. Salvo que ninguno de ustedes se haya asomado al mar hasta este momento, ¿no? Después tenemos el aporte de oxígeno por procesos de fotosíntesis. Y eso ya lo hemos visto. Y ahí tienen la ecuación de la fotosíntesis. Después otros aspectos que debemos tomar en cuenta también son las diferencias entre lo que llamamos actividad respiratoria de plantas y animales y microorganismos. Por eso les decía que cuando cesa la actividad fotosintética y todo se traduce solamente en respiración, hay una situación de consumo. Por lo tanto, una migración de oxígeno del aire hacia el agua. La morfología tanto del fondo, de la zona de ribera, etcétera, también me van a incidir en la migración de oxígeno de un lado a otro, la composición de los sedimentos. Si los sedimentos en el medio marino están cargados de materia orgánica, se van a convertir en consumidores de oxígeno. La diferencia de penetración de la luz va a incidir en la actividad fotosintética. A mayor penetración, mayor intensidad de actividad fotosintética. Quiere decir que una zona muy iluminada tiene una actividad muy intensa respecto a una zona poco iluminada. La temperatura, que ya lo hemos visto, la salinidad, que también ya lo hemos visto, la concentración de mineral por consecuencia de la evaporación también me va a reducir esta situación de migración, y el ingreso de grandes cantidades de materia oxidable, la putrefacción por materia orgánica que se esté incorporando, ¿no? Y este es un sensor de oxígeno que se utiliza. Tenemos algo parecido en la facultad, con la que hacemos nuestros trabajos de campo. Sus compañeros en los semestres anteriores han estado utilizando ese sensor. En cuanto se restablezcan las actividades de la facultad, también me comprometo a hacer una salida de campo con ustedes para poder usar estos equipos. Okay. Y esto quiero que lo observen. Les voy a dejar unos segundos también para que observen esta tablita que es importante. Les va a permitir también definir por qué nos preocupa tanto el dióxido de carbono en el medio marino, porque estamos hablando de acidificación de océanos. ¿Ok? Quiero que evalúen esta tabla.
A ver, ya vimos esta tablita en la cual tenemos la abundancia, tenemos la solubilidad y el contenido total de gases disueltos. ¿Qué podemos concluir de esa tabla que tenemos ahí? Paucar. Sí, ingeniero. ¿Qué podemos concluir de la tabla que hemos visto ahí? ¿Por qué nos preocupa tanto el dióxido de carbono en el medio marino? ¿Por qué es más soluble? Por su alta solubilidad. Comparen la solubilidad del dióxido de carbono con la solubilidad del oxígeno. Estamos hablando de 1710 contra 49. 1710 entre 49. Estamos hablando de 1 a 35. Por eso que se habla de acidificación de los océanos, por esa alta solubilidad que tiene el dióxido de carbono, por esa alta posibilidad de transformarse en ácido carbónico y generarme estos problemas de acidificación en los océanos. Por esa alta solubilidad que tiene el dióxido de carbono. No solamente es una molécula reactiva, como hemos visto, y la causante de los famosos fenómenos de efecto invernadero, sino a eso le sumamos su alta solubilidad. O sea, no solamente se contenta con generarme problemas a nivel atmosférico, sino también me está generando problemas a nivel de cuerpos de agua. ¿Ok? Ahora veamos la solubilidad del oxígeno, ya lo hemos visto, está en 49. Y podemos concluir que a pesar de que tiene una cifra así de 49, comparada con la solubilidad del dióxido de carbono es bastante baja. Los métodos para determinar oxígeno son 3 métodos. El método de Winkler, que ya lo han desarrollado en la facultad. Métodos electroquímicos, que es el equipo que ustedes han visto que estaba en la diapositiva anterior. Y el último sensor que se ha lanzado al mercado son los métodos ópticos. ¿Cuál es la ventaja del método óptico frente al método electroquímico? Que el método electroquímico tengo que estarlo calibrando permanentemente. El método óptico se me abrevia estas operaciones de calibración. Difícilmente se descalibre este equipo, entonces me ahorra tiempo. Pero estas condiciones de ser última tecnología que se lanza también al mercado hace que sus costos sean altísimos. Si un equipo electroquímico está alrededor, pues tenemos desde $1.000 hasta
$20.000 un equipo electroquímico. Lo más barato de un equipo óptico está en $30.000. Es por la tecnología. Winkler, esos son los reactivos que se utiliza. Sulfato manganoso, cloro manganoso. Cualquiera de las dos sales las podemos usar. Lo que se llama solución ácida de yoduro alcalino, que es hidróxido de potasio, yoduro de potasio más ácido de sodio, ¿no? Todo ese precipitado se disuelve con ácido sulfúrico, por eso utilizamos como reactivo. El almidón es un indicador y todo eso lo valoramos, el yodo liberado con una solución estándar de tiosulfato de sodio. Estos son los métodos electroquímicos, estos son los sensores que se tienen en el mercado para determinar oxígeno. Tenemos 2 de ellos en el laboratorio. Uno de ellos está trabajando bien, el otro lo utilizo para enseñarle a los alumnos cuáles son los componentes internos que tiene este equipo. ¿Qué son estos de acá? ¿No? Internamente tiene un electrodo, tiene una membrana permeable en la parte de contacto del electrodo con el medio. Tiene una serie, un electrodo de platino, electrodo de plata, un ánodo de oro, y así. Va a depender del precio también del equipo, ¿no? En algunos casos es un ánodo de platino, no necesariamente, o cátodo de platino, cátodo de oro. Este es el sensor óptico. Y con esto hemos acabado la presentación. Les voy a dar, ¿cómo se llama? Media hora y empezamos la práctica. Por favor, cargan el programa que les he pedido.